Siempre vimos como las grandes obras del género western estadounidense, el género western como el spaghetti, cuando se unió como Italia, como la producción y otras manifestaciones de ese mismo género con grandes autores. O sea, digamos Sam Peckinpah, Sergio Leone, John Ford, siempre estuvieron como en el escritorio de nuestra casa sin saber que esos nombres eran importantes. Nos propusimos jugar, ¿no? Jugar como a los vaqueros, ¿sí? Y dar bala por todas partes y que los personajes se expresaran, digamos, con una gracia que provenía de la región misma. Y yo creo que eso es un paso, ¿no? Me parece que igual tener el dominio del género necesita oficio y es un ejercicio que nos parece que tiene cosas positivas, otras que uno puede revisar a futuro, que pueden parecer ingenuas, pero es un ejercicio sobre todo en pro de tener como un género que acerque a las audiencias, ¿cierto? Que el público que está tan lejano del cine colombiano identifique algo que le sea atractivo y se enfrente como una película de vaqueros, ¿sí? Bienvenidos a este episodio de Oiga Vea Podcast. Estoy muy feliz porque como pocas veces sucede en el año estamos presencial con nuestro invitado, aunque estamos presencial virtual, esto es como trabajo después de la pandemia, híbrido, porque también estamos con nuestro querido Víctor Hugo León desde Cali. Víctor, ¿cómo estás? Hola mi querida Juliet, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Estoy súper feliz, aunque nos haces falta, debimos poner como un muñequito aquí al lado de la mesa, pero bueno. Como ya habrán visto, estamos con alguien que todo el mundo admira mucho. De hecho, aquí la sala está un poquito revolucionada y todo el mundo está tímido porque estamos con Iván Gaona. Iván, ¿cómo estás? Bien, gracias por los piropos de presentación. Pero, por supuesto. Pues nada, hoy vamos a hablar de muchas cositas, pero primero, pues nada, cuéntanos por qué estás aquí en Bogotá. Yo sé que no es raro tenerte, pero para Oiga Vea sí, porque estás aquí en Bogotá. Por dos razones. La primera es porque vamos a estrenar una película de nuestra empresa La Contrabanda el 7 de agosto que se llama Adiós al Amigo en todas las salas de cine del país. Y segundo porque acaba de suceder el Bogotá Audiovisual Market. Y pues es como un lugar de paso obligado para todos los que hacemos cine audiovisual en el país. Dice realizador y productor cinematográfico, ha dirigido largometrajes, bueno, Luis III que está en postproducción, ya vamos a hablar también, Adiós al Amigo que se estrena este año, ganador en Tokio donde recibió el premio especial del jurado, también ganador en Cartagena premio del público, Pariente también de 2016, director de un montón de cortometrajes que si los leo aquí nos quedamos, también de series, bueno, búsquenlo en internet. Increíble, gracias Iván por estar aquí. Y bueno, creo que debemos empezar con Víctor ya que lo tenemos lejano. Víctor, háblanos un poco de Adiós al Amigo que a ti te impactó profundamente. Bueno, no, primero un saludo Iván, no sé si me escucha ahí. Perfectamente. No, Iván, la verdad es que a mí me gustó un montón la película. Le decía a Juliet que desde hace un montón yo estaba pidiendo algún tipo de película así en Colombia, porque yo soy de los que digo que no se ha explorado mucho más atrás del Bogotazo en lo que tiene que ver con películas de época. Digamos que es muy poquito, y yo que soy muy amante a la historia, pues siempre me he interesado por estos temas de las guerras civiles del siglo XIX, del siglo XX, y en especial la Guerra de los Mil Días. Me ha parecido pues una vaina pues tristísima, primero pues por la historia del país, pero yo creo que se le puede sacar mucho provecho y bueno, la verdad es que me ha gustado un montón por eso. Y tal vez la primera pregunta, si es que Juliet se refiere a que comience como preguntando, de pronto tiene que ver un poco con eso, con cómo hacer una película de época, porque tengo entendido que vos ya has hecho parte de equipos que tienen que ver con cine de época en cuanto a asistencia de dirección, entre otros roles. Por ejemplo, creo que vos estuviste en la película Roa de Andy Weiss, también en Los Viajes del Viento de Ciro Guerra. Entonces no sé si de pronto también esa experiencia previa te hizo pues que más adelante pues hiciera cine pues de histórico, no sé. Sí, pues digamos que uno es el frontal que habla por los proyectos que hacemos, pero algo que pasó como en el país, al menos desde mi lado, es que ese proyecto que mencionas de Los Viajes del Viento fue como un momento fundacional para muchas personas de la generación a la que pertenezco, ¿no? Porque
digamos, el trabajo de Cristina Gallego y Diana Bustamante, como dando las condiciones necesarias para contar historias en sus tiempos y en sus envergaduras, a los que estuvimos allí como estudiantes, como pasantes, nos abrió como la posibilidad de diseñar un camino posible para estos proyectos. Es decir, en el equipo de trabajo de La Contrabanda está Juan David Bernal, que es el director de arte, que viene desde ese equipo de trabajo. También todas las personas que están en ambientación, utilería, sonido. Es decir, pensar en historias de época en el país, sobre todo para las escalas de nuestros proyectos, es un reto presupuestal, pero al mismo tiempo de investigación y coherencia frente a las cosas que se quieren representar, sumado como a licencias que uno se puede tomar que no afectan como la verosimilitud del relato. Entonces es como que una inercia que viene de una generación, no solo mía como vocero de este podcast, digamos, sino es una sumatoria como de fuerzas e inquietudes de gente muy pila que ha tenido la fortuna de estar trabajando en el cine en estas 2 últimas décadas. Bueno, Sí, no, por aquí, por aquí. bueno, realmente a mí me gustó mucho y es que hay una particularidad de Oiga Vea y es que Víctor y yo somos unos enfermitos por la historia, nos gusta mucho, o sea, el relato histórico nos gusta muchísimo y si uno se pone a revisar un poco Adiós al amigo, es muy correcto. Entonces cuéntanos un poquito de esa investigación que hiciste o con quién la hiciste, cómo se desarrolló. Sí, pues el proyecto, digamos, surgió como en las elecciones antepasadas, cuando Iván Duque, digamos, fue elegido presidente y la sensación de frustración para algunos frente al escenario nacional, pues a mí me invitó como a leer de dónde venía como tantas posiciones polarizadas en el país y uno rápidamente llega como a la época bipartidista del país y echando más para atrás pues está la guerra civil de los 1000 días que a mí siempre me ha interesado porque esa guerra pues atraviesa Santander y cuando uno es de Santander y vive en Santander hay museos, exposiciones, la música, todas las expresiones de arte, literatura, digamos que manifiestan esas inquietudes en la guerra de los 1000 días. Pero ¿a quién preguntaste? La investigación. Estoy cansado de una semana en el BAM. Y entonces yo me senté a leer, digamos, para tener como varios puntos de vista, como aquí en Bogotá, en la Luis Ángel, en la Virgilio, hay libros de la época conservados, de qué motivar, de qué cosas motivaron como ese enfrentamiento, ¿cierto? Y es chistoso porque, o más bien irónico, que una de las razones por las cuales se hizo como un levantamiento revolucionario desde el Partido Liberal a cargo del general Rafael Uribe era porque no estaba de acuerdo con las políticas de campo y ruralidad del país, ¿sí? Y es como lo que todavía sigue pasando hoy en día. Y también fue interesante como ver de qué manera se fue gestando la guerra en un momento que se siente ahora tan distante, en donde pues la comunicación en un país, imagínense, ¿no? O sea, hace 125 años cómo se comunica, cómo uno le mandaba una carta a alguien para decirle vamos a alzarnos en armas, ¿no? Y ponernos todos de acuerdo, además sin armas. Entonces empezamos como a leer y a desglosar y a hacer como una investigación también visual de lo que ocurrió y una cosa que rápidamente salta a la vista es que lamentablemente la historia siempre se cuenta desde el punto de vista privilegiado, ¿sí? Blanco, caucásico y masculino. Entonces los otros escenarios de manifestaciones no tienen como un soporte fuerte, entonces no hay concretamente muchos libros sobre el papel de la mujer, no hay muchos libros sobre el papel de los afrodescendientes, indígenas y otros pueblos menores o minorías, digamos. Entonces la película lo que hizo fue como teorizar de qué manera podían participar otros personajes, entre ellos, por ejemplo, el pueblo indígena. O sea, la guerra civil atravesó por varios lugares del país en donde había pueblos y esos pueblos debieron tomar parte de alguna manera. Yo he visto la peli ya 3 veces, o sea, la más obsesionada. ¿3 veces? Sí, 3 veces, sí. La vi 2 veces en Cartagena, la última función que tuvieron, luego cuando ganó premio del público la volví a ver. Sí. Y la vimos la semana pasada otra vez aquí en el estreno en Bogotá. Pero hay algo que me llama mucho la atención, es que algunos me dijeron, me gusta la peli, pero siento que es trampa. ¿Por qué? ¿Es trampa? Porque para los que no saben, Adiós al amigo primero era una serie. Sí. Entonces quiero que me cuentes cómo fue ese proceso de hacer el traspaso de serie a película. ¿En qué momento dijeron, bueno, este material sirve como para hacer una peli? Sí, claro, todo es trampa. Sí, todo lo que hacemos es manipulación de la emoción.
Pues teníamos esta historia como con Mónica Bonita Hernández desde La Contrabanda, que yo le había contado como la inquietud de contar una historia de dos personas que tenían posiciones políticas diferentes y buscaban lo mismo finalmente, y esa cosa que buscaban los iba a enfrentar. Y entonces siempre es difícil financiar proyectos y más de época, ¿no? Porque se necesita aún más dinero y ganamos una convocatoria de la extinta Autoridad Nacional de Televisión. Hicimos esto para poderlo sacar, parir, digamos, ¿no? Y llegó la pandemia, ¿no? Entonces la serie se empezó a exhibir en la pandemia, pero sentimos sin muchas herramientas métricas de televidencia, que no sabíamos quién estaba viendo la serie. Pues uno sabía que el entorno, digamos, del medio de producción y académico, pues algunos veían las cosas, pero digamos uno hablaba con el vecino y nadie era consciente de eso, ni siquiera el primo, ni el tío, ni nada. Entonces Mónica Bonita le pareció siempre que había como un relato ahí muy poderoso, y decidimos, como después de la pandemia, asegurando que eran nuestros los derechos de todo el material, buscar finalizarla como película. La primera versión de edición la hizo Juan Carlos Sánchez, un amigo editor que también es el baterista de Nicolás y los Fumadores. Sí. Okay. Y luego entonces pensamos, hagamos la película y borremos nuestro pensamiento ahí. Invitamos a otro amigo caleño, Andrés Porras, a echarle mano de cero como la edición y buscar de qué manera, digamos, concretar y sintetizar el relato alrededor del viaje de este personaje, que es el soldado Alfredo Duarte Amado. Fue un proceso como un poco largo, ¿no? Pero valía la pena tomar distancia para dejar de pensar en ese relato como seriado, capitular, y pensar de qué manera podía llegar como al público con cierta gracia que buscamos siempre. Pero, ¿cómo fue ese proceso del montaje con Andrés? Que de hecho Andrés es un teso, está en todo lado. Sí. Porque cuando yo la vi por primera vez dije, es que no se nota prácticamente lo de la serie, que era una serie. Tú te crees, si no tienes esta información de que era una serie, tú dices, bueno, esto fue pensado desde el principio como película. ¿Cómo fue ese montaje? Porque quedó muy limpio. Sí, pues de hecho, pues desde la escritura era un viaje de aventura, ¿sí? Y desde la escritura fácilmente pudo acomodarse a los requerimientos de esa convocatoria de capitular, ¿no? Pero sobre todo yo creo que hay como una astucia de oficio de Andrés Porras, ¿no? De no embelezarse por el material que hay y ser concreto frente al punto de vista de la historia, con las herramientas que hay. Y también pues somos amigos y permite como un diálogo muy bello y sincero. Y también los que han editado saben que como que el editor o la editora se vuelve casi un psicólogo, ¿no? O sea, como uno más bien se acuesta en el sillón del editor y empieza a hablar de sus inquietudes y temores del mundo, y a medida de que esa relación empieza a suceder, hay una película que empieza a surgir sumada como a las inquietudes autoriales, editoriales de uno que está ahí en medio del proceso. ¿Víctor? Sí, no, algo que me llama la atención de la película es que, bueno, ya Iván antes había hecho otro largometraje que es Pariente, que se puede decir que es como una película de género también, como película de vaqueros, y esta pues es mucho más marcada, ¿no? Adiós al amigo. Además me encanta porque la guerra de los 1000 días y las guerras civiles en general en Colombia se prestan mucho para tocar este género, ¿no? El género de vaqueros. Entonces, le quiero preguntar justamente por eso, porque las personas que de pronto pueden escuchar este podcast, pues no saben de qué va la película o de pronto en qué códigos de género están enmarcados. Entonces, pues, decirles que si les gusta, pues, las películas de vaqueros, pues, esta película le va a encantar. Pero entonces preguntarle a Iván, de pronto, ¿qué referentes utilizó? Porque hay películas legendarias de vaqueros y vos utilizas muy bien los códigos para instalarlos en esta película. Entonces, no, preguntarle eso, de pronto, ¿en qué película se inspiró? ¿Qué códigos de ese cine clásico de vaqueros bebió para impregnarlas aquí en esta película? El cine de vaqueros o western siempre estuvo como presente en mi vida sin querer queriendo, digamos. Mis papás y yo mismos somos del sur de Santander, de un pueblo que se llama Güebsa. Y en los años 70 hubo como exhibidores itinerantes que iban de pueblo en pueblo exhibiendo películas en los atrios de las iglesias, y muchas de esas películas eran películas mexicanas que venían como de una distribuidora que se llama Pelmex. Y también pasaban películas de vaqueros de Estados Unidos. Entonces mi papá creció como en el mundo de los vaqueros, y desde pequeño siempre que
él tenía el control del televisor, pues lo que veíamos en la televisión eran películas de vaqueros y ya cuando estudié cine me parecía hasta chistoso ver esas películas que yo había visto como algo pues súper serio, ¿no? Sin haber sabido que siempre vimos como las grandes obras del género western estadounidense, el género western como de spaghetti, cuando se unió como Italia, como la producción y otras manifestaciones de ese mismo género con grandes autores. O sea, digamos Sam Peckinpah, Sergio Leone, John Ford, siempre estuvieron como en el escritorio de nuestra casa sin saber que esos nombres eran importantes. Entonces como aquí hay una gracia natural que podría decir de entender el género y es chévere que nombres la película de Pariente porque ese primer largometraje que hicimos, yo ya tenía la gracia y las ganas de hacer una película de género y desde el guión está pensado como este hombre sin pasado que llega como a resolver un problema que no es de él, ¿no? Solo que al ser como una ópera prima está lleno de temores, ¿no? Y uno siente que la va a embarrar de todas maneras, entonces todo es contenido. Y luego de hacer la película y empezar como una nueva empresa con la contrabanda como Mónica Juanita Hernández, yo dije, bueno, vale la pena como jugar, ¿no? Un poco algo de la producción audiovisual en el mundo profesional es que se acartona porque hay muchos temores comerciales y la plata que invierte pues tiene que estar bien invertida y luego tendrá que distribuirse bien y eso yo creo que coarta como la sensación lúdica del proceso. Entonces nos propusimos jugar, ¿no? Jugar como a los vaqueros, ¿sí? Y dar bala por todas partes y que los personajes se expresaran, digamos, con una gracia que provenía de la región misma. Y yo creo que eso es un paso, ¿no? Me parece que igual tener el dominio del género necesita oficio y es un ejercicio que nos parece que tiene cosas positivas, otras que uno puede revisar a futuro, que pueden parecer ingenuas, pero es un ejercicio sobre todo en pro de tener como un género que acerque a las audiencias, ¿cierto? Que el público que está tan lejano del cine colombiano identifique algo que le sea atractivo y se enfrente como una película de vaqueros, ¿sí? Sí, no, justamente también, ya que tocas el tema, Iván, chévere que nos comentes también sobre lo santanderiano en tu cine, porque bueno, ya todos sabemos que vos sos de allá, pero en alguna entrevista que por ahí pillé que hiciste en un medio de allá del departamento de Santander, vos mencionaste algo que de pronto uno no es consciente a veces y es que claro, siempre ha habido como una mirada desde el cine muy desde Bogotá, Medellín y Cali. Pero de pronto en otros departamentos no ha habido como una mirada propia en este caso, de lo que es ser santanderiano, ¿no? Entonces me parece muy chévere que tu cine se centra mucho también como en eso, en lo que es ser santanderiano. Y pues en esta película pues está plasmado además de mencionar pues la batalla de Palo Negro, que fue emblemática pues en la Guerra de los Mil Días, también en el acento, ¿no? Que a veces uno pues no sabe imitar bien pues porque uno no es de allá. Bueno, yo tengo familia santanderiana, gran parte pues como del tronco familiar está allá en todo lo que es Barrancabermeja, toda esa región, pero digamos que sí, eso es muy interesante, entonces me gustaría que contaras un poco eso, ¿no? Como la relación de lo santanderiano en tu cine. Sí, es una cosa muy, muy interesante pensar de qué manera como los cuerpos y las voces de las personas de las regiones se han construido en la cabeza de todos a través del audiovisual, ¿sí? O sea, lo que más hemos visto son novelas, digamos, en Bogotá, Medellín y Cali, y luego en la costa, actuada por rolos imitando el acento costeño. Y a pesar de que se ha imitado, digamos, la televisión pública y privada llevan esa señal y esos relatos a todo el país. Entonces, esos acentos de esas ciudades están construidos en nuestras cabezas, ¿sí? Si usted pone a pensar cómo es el acento de alguien de Tunja, ¿sí? De Boyacá, ¿no? Uno tiene la referencia como el campesino ahí como chistosito, pero no está construido en nuestra cabeza cómo hablan, porque no ha habido una producción, digamos, local de esas regiones que impregne como la memoria del país. Entonces yo sentí eso como una tarea no impuesta cuando dije, bueno, si algo voy a aportar a este mundanal creativo es contar los cuentos de la esquina del lado de donde soy, ¿no?
Pero habiendo pensado eso, digamos, o más bien ese pensamiento es posterior, ¿cierto? Porque uno empieza a ser consciente de lo que está haciendo. Podría ser muy arrogante decir que desde siempre estuvo eso resuelto. Pero lo que pasa me acuerdo mucho que el primer cortometraje profesional que hicimos, uno que se llama Los Retratos, que tuvo como un recorrido importante, que tuvimos como plata para tener un equipo con equipos técnicos al momento. Pues uno como director, pues el sonidista que se llama José Jairo Flores, pues le prestaba a uno como un monitoreo, ¿no? Y entonces uno oía de manera pues muy cercana las voces de los actores. Y en ese primer ejercicio yo me acuerdo que pensé, decía, uy, pucha, estas personas están hablando muy santandereano, ¿sí? Se lo sentía muy fuerte, como tan cercano en el oído. Y yo le preguntaba al equipo que si no les parecía que estaban actuando muy santandereanos, ¿sí? Y la mayoría del equipo pues era de amigos aquí de Bogotá. Y les decía, no, pero así hablan ustedes, ¿no? Y es la pregunta de uno mismo, pero ¿cómo hablamos nosotros, sí? Porque uno no es consciente de cómo habla hasta que el de afuera lo señala, ¿sí? Entonces, digamos que me pareció que había que apostar a no pensar en eso, sobre todo, ¿no? Que las manifestaciones fueran propias de los actores y actrices que atravesaran los relatos y que esa observación sobre lo santandereano se construyera alrededor de lo que hacemos y no internamente, porque internamente podríamos reforzar cosas que no son tan claras, ¿no? Me acuerdo mucho que las convocatorias de Santander, a veces en los lineamientos, que dice que tiene que ser una cosa representativa de Santander, resultan cortometrajes e historias con hormigas culonas, ¿sí? O sea, ¿qué es ser santandereano? ¿O qué es ser bogotano? ¿O qué es ser paisa o caleño? Es muy difícil de precisar. Entonces, eso son como... lo que uno hace es confiar en que las expresiones y interpretaciones y histrionismos sean como propios de las personas que están en el relato y generar como la comodidad de la expresión para que no sea cartón, ¿no? Sí, y hablando de esa identidad, algo que me gusta mucho es que la peli es muy orgánica desde todos los puntos. Bueno, de hecho como tu cine, sinceramente. Pero algo que me llama mucho la atención es la preparación de actores que la haces tú. Y estos días en Instagram he visto, pues en toda la promoción, es muy gracioso, yo no sé quién está haciendo el montaje para redes, pero le queda espectacular. Tú les explicas cómo tienen que hacer y luego aparece la escena y está perfecto, te entienden perfectamente. Entonces yo creo que me cuentes cómo haces, cómo lo logras, porque ellos son actores no profesionales y yo pues les creo totalmente. No, pues desde el cortometraje de Los Retratos y año tras año en Webse hicimos como talleres de preparación y cada año se sumaba una persona más o un grupo de personas más hasta que nos atrevimos a hacer la película de Pariente, que implicó pues un trabajo de mayor tiempo como frente a un set, y eso generó unas experticias y sobre todo unas confianzas. Yo creo que todo este proceso de preparación actoral, tal vez la palabra mejor no es preparación, porque es como una sumatoria de elementos que vienen del teatro y de la interpretación, que generan como una confianza personal tan fuerte que te le permite a esa persona expresarse de la manera que necesitamos. Y también habiendo trabajado como asistente de dirección de otros proyectos, me pareció siempre raro en el país que los directores y directoras no asumieran ese proceso, porque finalmente yo he encontrado en ese proceso como una complicidad que se vuelve amistad, ¿no? Que se vuelve un equipo de trabajo frente como a los retos que demanda el relato. Y sobre ese detrás de cámaras, pues lo estamos editando ahí con el equipo de La Contrabanda, solo que a veces uno no sabe cómo editar para que se entienda el papel de cada quien. Claro, que se muestra ahí es como yo mostrando cosas de cómo podría ser, pero la mayoría de cosas que ocurren en el set son propuestas de los actores, solo que eso no es tan atractivo para el detrás de cámaras, ¿sí? Sí, Porque sí, es sí. orgánico. Pero resulta como un juego divertido, ¿no? De ponernos en escena, y yo siento también que esos procesos de preparación de actores, usando otra vez esa palabra, invita también al director o a la directora a ponerse en escena. Uno se siente, o es necesario más bien que esa persona sea un actor más en medio de los personajes, y la complicidad que se genera con los que interpretan debe ser fundamental, ¿sí? Pero ¿cómo son esos procesos? No sé, dinos una dinámica o algo así para los que nos están escuchando y quisieran como saber, o bueno, saca un curso también de preparación de actores, pero ¿cómo haces más o menos? Más o menos como lo que diseñamos o diseño es
un proceso en 3 etapas, ¿no? Una primera etapa en donde heredamos como una cantidad de juegos lúdicos, teatrales, que permiten que las personas jueguen concretamente, ¿cierto? Y a través de ese juego uno se desproviste de trabas y temores y vuelve, digamos, a conectar con esa lúdica infantil. Y eso permite también acercarse y conocerse y al mismo tiempo expresarse sin pensar mucho. Entonces, en los primeros días de ese proceso, depende de la escala del proyecto, jugamos y jugamos, ¿no? Y viene una segunda etapa como de improvisación. Esos ejercicios lúdicos, digamos, también derivados del teatro, tienen herramientas en donde las personas empiezan a interpretar cosas, a improvisar y a jugar con esa inteligencia emocional que todos tenemos, y nos permitimos como entrar a otros mundos, ¿no? Y luego en una tercera etapa viene la historia que nos compete, ¿sí? Y en esa historia se empiezan a proponer quién podría interpretar qué. Eso nunca es claro, porque más lo que hacemos es invitar a una masa de personas y entre sus talentos y expresiones ir sintiendo de qué manera quién puede interpretar qué, y en esa medida también afecta al guión, porque tal vez los personajes que están escritos se enriquecen tal vez por una persona que llega con otras herramientas, ¿no? Y por eso me parece importante que uno esté como director al frente del proceso, porque uno está leyendo como observador qué es el grupo de personas que hay en pro de que el guión se potencie, ¿sí? Víctor. No, yo iba a preguntarle a Iván si nos podía presentar de pronto a los actores, porque yo sinceramente pues no conocía a la mayoría. Bueno, de pronto por ahí tengo referencia de este actor, se me olvida el nombre, el protagonista de Roa. Ahí me recordará el nombre ahora, pero tal vez es el único que tengo referenciado, pero de resto no, siento que no son muy conocidos, más allá de que algunos de ellos participaron con voz en Pariente también. Entonces no sé si querés también como presentarnos de pronto a los actores de la película también. Sí, pues la mayoría de los protagonistas de la película son personas paisanas de mi pueblo. El protagonista se llama Willington Freddy Gordillo, que es digamos, un transportador, camionero, que también tiene como un negocio de compra y venta de panela. Está Cristian Hernández, que en el pueblo le dicen Beico, que ha actuado en varios cortometrajes y en la película de Pariente, y se hace el personaje de Benito Pardo. Está Giovannini Suárez, que hace el papel del coronel Suárez, que es un amigo, trabajador campesino allá de la vereda Sonecí de Güepsa. Está Marina Olarte, que es una mujer que trabaja también ahí en Güepsa. Está el señor Suetonio Hernández, que es este vaquero que hace de Rafael Uribe, que es una persona pues muy interesante, muy importante y relevante como en el municipio. Y desde el lado, digamos, del cine nacional está Salvador Bridges, que es quien, como decías, fue el protagonista de la película de Roa y que en la película de Dios al Amigo interpreta al conde de Cuchicute. También está Julio Valencia, que es el personaje que hace ese homo, que lo conocimos luego de la premier de Somos Calentura, que es este hombre grande y muy guapo que presta como su cuerpo y su histrionismo para hablar de este relato afrodescendiente pequeño en la película. Y bueno, ahí se complementa con varias personas más de la región, y sobre todo hay una carga fuerte de personas del municipio de Cepitá, en el fondo del cañón de Chicamocha, que actuaron como de extras, de figurantes ahí en la película. Bueno, también algo que me llama mucho la atención es que esta peli prácticamente es totalmente en exteriores, y yo ya he estado charlando con ustedes un montón de veces. A propósito, un saludo a Mónica Juanita, que no la tenemos aquí, pero un abrazo gigante. Y es que fue un rodaje súper difícil por las condiciones del cañón del Chicamocha. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito de eso, porque aquí la gente teme mucho grabar en exteriores. Entonces, ¿cómo lo hicieron ustedes? Pues digamos que era como desde la escritura de guión, como el reto que teníamos, porque pues intervenir interiores en época es lo que sube mucho los presupuestos. Entonces, desde la escritura había una conciencia que iba a ser un relato de exteriores, sobre todo para minimizar el presupuesto. Y pues el reto enorme, como en el cañón de Chicamocha, es un sol canicular muy duro, ¿no? Y sobre todo, pues como ocurre en todo el país, que
los vientos todo el tiempo nublan los espacios y cambian como los contrastes. Entonces era como un equipo de fotografía a cargo de Andrés Hernández, que es un amigo con el que estudiamos en la Nacional, como respondiendo y resolviendo todo el tiempo los retos que imponía como este sol duro, sumado como un viento fuerte, constante en el cañón. Pero yo creo que es como una gracia, ¿no? Como hay una gracia muy libre de filmar en exteriores y es que uno no tiene ninguna pared, ¿no? Y además tiene este gran escenario como grandilocuente, el cañón del Chicamocha, y era como muy agradecido, ¿no? Como había una sensación en el equipo muy bella siempre de ver lo que estaba registrándose y cada escenario como que hablaba mucho más de lo que hubiéramos podido imaginar, ¿no? Sí, no, también, claro, me da curiosidad saber, primero, te hago como dos preguntas en una para que la respondas ahí como en combo, y es, primero el vestuario, ¿cómo fue trabajar como este vestuario pues de la época? Me imagino que obviamente hubo una investigación sobre cómo se vestían, bueno, también alcanzan a ver fotografías de esa época también, la Guerra de los Mil Días, cómo eran de pronto los trajes de los guerreros de ese momento. Y también te pregunto por los diálogos porque no sé si de pronto es podría sonar como una dificultad intentar construir diálogos de una época que de pronto, claro, hay fotografías, pero no sé si hay audios de esa época de cómo hablaba la gente, ¿no? Aunque obviamente vos venís de Santander, me imagino que tampoco es que haya cambiado mucho como ese acento campesino, pues, de Santander. Pero sí, te pregunto eso, ¿no? Primero, vestuario y segundo, pues, cómo manejaste el diálogo en el guión. Sí, pues por suerte hay un registro fotográfico muy amplio de la Guerra de los Mil Días. Y pues desde la investigación se sabe, digamos, qué materiales y qué tipos de algodones había en el territorio. El diseño de vestuario lo hizo Diana Oliva Basante, que es una amiga de Pasto, que le mando un saludo si llega a ver y oír este podcast. Y fue un trabajo como muy juicioso, sobre todo también de interpretar, ¿no? Porque digamos las referencias pictóricas y de registro son unos, pero al mismo tiempo está como la manera contemporánea como se encuentran las cosas. Y hay una cosa muy importante y muy bella, y es que pues esta guerra de las 1000 días fue como el alzamiento campesino contra el gobierno. Y el gobierno pues tenía como un uniforme acartonado de su momento, y los campesinos, digamos, no estaban uniformados, ¿no? Solo se sabía que eran liberales, y el rojo siempre los ha caracterizado como a los liberales. Entonces la interpretación como del mundo revolucionario fue como eso, una interpretación que estaba en pro y a favor, digamos, de los personajes y el relato mismo. Hay una forma como una jerga en el hablar, en la expresión, ¿sí? que salió, digamos, de una investigación también que hizo un amigo escritor que se llama Daniel Ferreira, derivado de un libro que se llama El Año del Sol Negro, con la editorial, con su editorial, y es entender cómo se hablaba en el tiempo. Y hay un libro muy interesante de una autora que se me escapa el nombre en este momento, y que recopiló las cartas que los soldados de la época se enviaban a sus familiares, y en esas cartas uno de alguna manera puede entender los afanes del momento, la forma de humor, y esas formas de humor y se parecen un poco a las formas de humor regional, ¿sí? Entonces nosotros sentimos que al invitar a estos paisanos de nuestra región a interpretar estos papeles, se genera una especie de doble identificación, porque hay una naturalidad como en las cotidianidades de nuestros pueblos, y todo el país es un eterno migrar, ¿no? Las ciudades se han nutrido de todos los procesos migratorios por violencia o motivos económicos del país. Entonces yo creo que eso genera de una manera inmedible como una gracia frente a la película, tal vez sin sonar arrogante. Y me parece que la forma como estos personajes, digamos, interpretan, desacartonan un poco la sensación que hay de la interpretación, sobre todo ahora en las plataformas, ¿no? Que tiene una forma que yo leo como de otros territorios, de otras inquietudes. Entonces lo que uno espera es que la película pues resuene, ¿cierto? Y el voz a voz sea muy positivo, y la gente se encuentre con este relato de Santander que poco se encuentra. Ya que mencionabas el tema de pronto plataformas,
Yo sé que ahora estás muy concentrado en que la gente vaya masivamente pues a ver esta película, que ya nos vas a recordar en qué salas va a estar disponible, bueno, fechas, nos vas a recordar todo eso. Pero yo quiero dar como un paso más allá y preguntarte, bueno, porque ahorita pues está muy como de moda esto de las plataformas de streaming, incluso ahorita se debate mucho, hemos hecho muchos programas aquí en Oiga Vea sobre esto, sobre la distribución, sobre si está cambiando esto, si la gente está yendo a la sala o no, en fin. Pero te quiero preguntar es, ya particularmente, si has pensado en después de salas, ¿qué va a pasar con la película? Sí, pues después de las salas de la película quiere hacer como un circuito cultural en todo el país, ¿cierto? Acercarse a muestras, festivales, cineclubes. Y finalmente una película pues es un producto de comercialización, ¿no? El reto es sobre todo que las plataformas ofrezcan un escenario amable de compra para las películas colombinas, ¿no? Estamos en un mundo con unas posiciones como de capital y monopolio muy fuerte de las grandes plataformas, y eso les da una ventaja como de negociación en todo el mundo, ni siquiera en Colombia. Entonces, por supuesto, es positivo que las películas lleguen a las plataformas, ¿cierto? Y estén al alcance de mucha más gente, pero también hay que de alguna manera negociar la manera como esas plataformas compran las películas, ¿no? Es una tarea que no está resuelta, y la ventaja la tienen estos grandes capitales. Entonces está por decidirse. Por supuesto, uno quiere que llegue a las plataformas que todos tienen en su casa, pero también uno espera que la oferta por la película sea acorde como al relato que hemos construido. Sí, bueno, y yo que no me vi la serie, ¿hay posibilidad de que la vea o ya nada que ver? Pues sí, claro, sí, ahí está, digamos, es otra cosa, ¿no? Y digamos que profundiza algunos personajes y algunas situaciones que refuerzan de alguna manera el contexto y las inquietudes editoriales que teníamos cuando hicimos la serie, pero me parece que la película genera otra cosa, ¿no? Hay como una gracia de tempo y relato que yo creo que está muy bien para este tiempo de estreno. O sea, no. En respuesta, no. Me la perdí, ya no la puedo ver. Bueno. Pues sí. Pero antes de cerrar, háblanos de tu próxima peli, porque está aquí ya, no sé en qué parte va, pero ya la rodaste, Luis III. Sí. Sí, el año pasado, en el 2024, con Mónica Bonita, pues estuvimos en Bucaramanga y produjimos esta película que se llama Luis III, basado como en el momento de vida de mi papá. La película es sobre un hombre que se pensiona y le cuesta como entender su nueva dinámica sin trabajar. Y nos parecía importante, pues, digamos, yo viví como mi adolescencia en Bucaramanga, como hablar también de esto que veníamos hablando de qué es Bucaramanga, ¿cierto? Y qué es esta área metropolitana. Entonces hicimos también una convocatoria en toda la ciudad en donde respondieron como, y seleccionamos al menos unas 80 personas de la tercera edad, ¿no? Para hacer como este proceso de ejercicios actorales y teatrales, y de allí salieron los actores y las actrices de la película, y se volvió como un ejercicio de producción muy interesante en la ciudad. Que generó cosas de qué hablar, sobre todo en por qué no se ha hecho cine en Bucaramanga y Santander, y por qué sí ocurrió en otras capitales, y también es buscando también la participación de la empresa privada, porque estamos nosotros convencidos de que la creación del arte y la discusión de nuestro tiempo es una tarea de varios frentes, ¿cierto? De los artistas, pero también de la academia, pero también de la empresa privada, también del Estado. Y en esa ecuación casi siempre la empresa privada parece que no fuera responsable, ¿no? Bucaramanga es una ciudad que tiene muchos retos culturales, muchas cosas por desarrollar, y me parece que es una tarea de todos sumar a que las regiones crezcan de la mano de la cultura, las expresiones y la memoria. Entonces esta película pues fue filmada a final del 2024, ahorita estamos en proceso de postproducción, está ya cerrado el corte. Y estamos esperando cuál va a ser su circuito de exhibición, en qué festivales y en qué fecha llegará a la cartelera de cine del país. O sea, más o menos 2027. No, como 2026 en el primer semestre por ahí. Ay, bueno, esperamos. O sea, no has estrenado una, ya quiero ver la otra. Entonces, bueno, Sí. de verdad, Iván, muchas gracias. Pero antes de irnos, para los que nos están viendo en YouTube, aquí encima de la mesa tenemos una cajita con los logos de Oiga Vea, hay un montón de post-it, no sé si se alcanza a ver por ahí. Bueno, Aquí en mi cara.
Aquí la cara de Iván. Y ahí dice que es un mensaje, puedes dejar un mensaje para Oiga Vea. Qué experiencia tan buena, qué experiencia tan horrible. Juliet me acosó toda la semana en el van para que me diera la entrevista. El mensaje que tú nos quieras dejar, pero pues para los que quieran ver ese mensaje, tienen que ir a nuestro Instagram, @OigaVeaPodcast, porque no los vamos a mostrar aquí, ¿no? Tienen que ir a ver qué nos escribió Iván. Y bueno, ya despidiendo, Iván, muchísimas gracias. Y bueno, todavía no hay salas para la peli, pero tus redes sociales para estar informadísimos. Sí, estamos compartiendo todo a través de en Instagram la contrabanda, raya al piso, perdón, me equivoqué. La contra, raya al piso, banda, o en mis propias redes, Iván de Gaona, o en La Juanita Duquino, que es la productora. Y la película pues la está distribuyendo Cineplex, que ha hecho una tarea pues importante y seguro llegará a todas las salas de cine comerciales. La precisión de en qué salas y en qué lugares de cada ciudad pues saldrá en la semana del estreno. Pero esperamos que sea como una premiera amplia, ¿cierto? Y que sobre todo en Santander y en la zona andina como haya un eco de esta película que habla como de lo que somos, ¿no? Visto como en otros tiempos desde el 7 de agosto. Ay, ven, ahora que me acuerdo, creo que hay un chisme. Y ustedes van a hacer ahorita una gira por Santander con la peli, ¿verdad? Sí, queremos estrenar la película en Cepitá, que es el pueblo cercano de las montañas donde rodamos. Y queremos como ir allá como a hacer la premiere con pantalla grande, y vaya como matando algunos chivos y comiendo cabrito. Y sobre todo porque el ejercicio como de creación nacional nos parece que debe hablar con los territorios en los que se hace y el primer público debería ser ese público cercano que alrededor de la producción. Entonces eso vamos a hacer. El 1 de agosto queremos estar en Cepitá y eventualmente el 2 de agosto en mi municipio de Websa, donde son todos los actores, antes de la salida de la película el 7 de agosto a salas de cine. Bueno, ya saben, si por la primera semana de agosto están por Santander, caigan a ver la película con todo el equipo. Y para los demás, Sala Nacional el 7 de agosto. Nada, Iván, muchísimas gracias. También a todo el equipo de La Contrabanda, otra vez a Mónica Juanita, por permitirnos ver la película tantas veces. Y de verdad, muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ti, Julia, y a Víctor, y por este ejercicio, digamos, de discusión de lo que hacemos constantemente, y gracias por la fuerza que nos den para salir a salas el 7 de agosto. Claro que sí. Y bueno, a nuestro equipo técnico hoy que ha estado corriendo muchísimo, Emilia Triana, Javier Ramos, Mar Barrera, mi productora, mi mano derecha aquí en Bogotá, Nicolás Ramos y Juan Rodríguez, gracias por hacer posible también este episodio. Y pues nada, Víctor, también gracias por estar aquí presente a la distancia. No, le iba a decir que gracias de verdad, Iván. Me gustó muchísimo la película, la estoy recomendando full. Por ahí incluso hice un tweet, bueno, no sé, X, no sé cómo se llama ahora, y mucha gente quedó antojada. Entonces, bueno, muchos están ahí como a la expectativa de cuándo sale la película. Entonces, nada, de verdad voy a estar muy atento a tu cine porque lo que he visto me ha gustado un montón. Entonces, bueno, eso. Y nada, un saludo a todos allá. Muy chévere, pues, que se pueda gestar todo esto que estamos haciendo aquí. Este video podcast a la distancia también. Yo aquí en Cali operando cámara y audio al mismo tiempo. Entonces, no, nada, un saludo para todos allá. Gracias, pues ahí nos veremos. Lo conoceré cuando salga el podcast. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todo nuestro querido equipo. Ya saben, si quieren saber cuál es el mensaje que nos dejó Iván, vayan a nuestro Instagram, @OigaVeaPodcast. Y nada, gracias por llegar hasta el final del episodio. Nos vemos y nos escuchamos pronto.